Hola, soy el pastor Joel Rivera y este es tu programa Capilla de Fe. En el día de hoy estaremos tocando el tema titulado Libertad o Ley de libertad. Pero antes te invito a inclinar tu rostro para orar. Bondadoso Dios y amante Padre, gracias te damos porque nos permites estar en tu presencia y gracias porque nos permites en este momento estudiar tu palabra. Te pedimos que en los próximos minutos tú hables a nuestras vidas y nos ayudes a entender el mensaje maravilloso que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La necesidad más grande que tiene el ser humano es la necesidad de libertad. Fuimos creados de ese modo. Cuando Dios nos hizo para que fuésemos libres. Nos hizo para vivir una vida plena y nos hizo para que pudiéramos tomar decisiones sobre nuestro futuro, sobre nuestro presente y sobre cada una de las cosas alrededor de nuestra vida. Sin embargo, el ser libres no significa que estamos sin ningún límite. No significa que no tenemos reglas. No significa que podemos vivir absolutamente lejos de algunas normas e incluso lejos de la santa ley de Dios. De hecho, la santa ley de Dios es una ley que nos da libertad. Los mandamientos de Dios son mandamientos que nos ayudan a seguir adelante y nos ayudan a vivir una vida libre. El salmista, en el Salmo 119, en el verso 45, lo expresa de la siguiente manera: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No cabe duda que para el salmista, el guardar los mandamientos y buscar los mandamientos de Dios era lo que producía en él libertad. Los mandamientos de Dios no son mandamientos para amarrarnos, no son mandamientos para detenernos, no son mandamientos para que no podamos ser felices. Todo lo contrario, son mandamientos para que podamos tener libertad, porque la libertad nos da felicidad, pero no podemos ser felices si no somos libres. Por otro lado, algunos dicen que la santa ley de Dios y que sus mandamientos fueron dados solamente para un momento en específico y para un pueblo en específico. ¿Fue la ley dada solo para los judíos? ¿Fue la ley dada solamente para los tiempos del Antiguo Testamento? El libro de Levíticos nos dice de la siguiente manera en el capítulo 24, versículo 22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Claramente, este versículo establece en el libro de la ley que los 10 mandamientos y que la ley fue dada no solamente para los judíos, no solamente para lo que el Antiguo Testamento, lo que Levíticos llama el natural, sino también para el extranjero. La ley de Dios es para todo mundo. La ley de Dios es para todo tiempo. La ley de Dios no tiene épocas. De hecho, en torno a quién debe guardar los mandamientos y en torno hacia a quién está referido los mandamientos de Dios, encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 56, versículos 1 al 5, la siguiente cita. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Es interesante ver
como aún en el cuarto mandamiento, el del día de reposo, claramente Dios estaba esperando que fuese observado no solamente por los judíos, no solamente por los naturales, sino también estaba esperando que fuese observado por aquellos que eran extranjeros, incluso por aquellos que eran eunucos dentro del pueblo. Y claramente dice que nosotros los extranjeros, o que ningún extranjero debería decir que Dios lo iba a poner aparte porque no era parte del pueblo. Es decir, el sábado y los 10 mandamientos fueron dados no solamente para los judíos, sino para todo aquel que decidiera y todo aquel que quisiera servir a Dios, todo aquel que buscara la libertad en Cristo Jesús. Los versículos 6 y 7 del mismo capítulo 56 de Isaías añaden de la siguiente manera: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Aquí podemos ver que los hijos de los extranjeros aún eran llamados a abrazar el pacto de Dios, eran llamados a guardar sus mandamientos, eran llamados en especial a tener cuidado de no profanar el sábado, el día de reposo. Es decir, si apenas un solo mandamiento era importante y es mencionado aquí en Isaías, el capítulo 56, probablemente tenemos que tomar en cuenta que no solamente un mandamiento, sino que todos los 10 mandamientos, toda la ley de Dios es importante. Toda la ley de Dios fue dada no solamente a los judíos, sino a cada uno de los que sirven y se acercan a Dios. No podemos decir de ninguna manera que Jesús vino a abolir los 10 mandamientos. No podemos decir de ninguna manera que Jesús vino a eliminar la ley. El libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 18, nos dice de esta manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nota que interesantemente, todo aquel que reclame que Jesús vino para abolir la ley, todo aquel que reclame que Jesús vino para abolir los profetas, está equivocado. Claramente, Jesús establece que Él no vino para abolir la ley ni los profetas. Jesús no vino para eliminarla, Jesús vino a cumplirla. La ley exigía que el pecador tenía que morir. La ley exigía que tú y yo, los pecadores, teníamos que morir, por cuanto todos hemos pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú y yo no moríamos, la única forma de salvarnos de la muerte segura era que alguien viniera a cumplir con esa ley, era que alguien viniera a pagar, a obedecer la ley y a pagar tu deuda y la mía. Y eso fue exactamente lo que Cristo Jesús vino a hacer. Cuando Dios estableció la ley, la estableció eterna. Dios estableció la ley para siempre. No fue solamente por un tiempo, no por una época. Fue establecida porque Él sabía que tú y yo necesitábamos una guía. Tú y yo necesitábamos un camino para poder seguir los pasos de nuestro Maestro. La ley no es mala, la ley es muy buena. El problema con la ley es que en ocasiones la utilizamos incorrectamente. Pero el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice las siguientes palabras: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Podemos ver que la ley es buena. Pablo claramente establece que la ley es buena. El apóstol Pablo nunca habló en contra de la ley de Dios, nunca habló en contra de los 10 mandamientos. Lo que estableció Pablo fue que la ley es buena. Y establece algo muy importante también: la ley es buena si se utiliza legítimamente.
En algunas versiones de la Biblia dice que la ley es buena si se usa legalmente, si se usa de la manera correcta. ¿Y cuál será la manera correcta de utilizar la ley de Dios? ¿Cuál será la manera correcta de observar la ley de Dios? ¿Debemos observar la ley de Dios para llegar a salvarnos y porque amamos a Jesús? ¿O debemos observar la ley de Dios porque amamos a Jesús? El libro de Juan, el capítulo 14, versículo 15, nos dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí podemos ver claramente algo muy importante. La forma correcta de utilizar la ley no es para salvarnos, no es para llegar a amar a Jesús. La forma correcta de observar y de utilizar la ley es amar a Jesús. Nos llevará como resultado a guardar la ley. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes? Jesús no está interesado en que tú observes los 10 mandamientos y observes la ley, sino está basada esa observancia en una relación de amor con Él. Jesús no está interesado que tú hagas muchas cosas lindas, muchas cosas hermosas. Él no está interesado en que guardes cada uno de los mandamientos si tú no le amas. Por ejemplo, cuando pensamos en el joven rico tenía todo lo que podía necesitar, tenía todo lo que podía desear. Había guardado los mandamientos uno por uno. No había fallado en nada, toda la letra la había observado. Sin embargo, tenía en su corazón el sentimiento de que estaba perdido. No sabía qué hacer. Se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? La respuesta: guarda los mandamientos. Al escuchar esas palabras, él dijo: Señor, he guardado todos los mandamientos, pero parece que me falta algo. Y Jesús le dice correctamente: una cosa te falta. Si quieres, el problema que tienes es que tú no me amas. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme, camina conmigo. ¿Sabes? La única forma de poder guardar los mandamientos de Dios y sentirse libre es a través de una relación de amor con Cristo Jesús. Porque cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a una persona, tú quieres hacer de manera natural lo que esa persona le gusta que tú hagas. Cuando tú amas a Cristo Jesús, tú no has de tener dioses ajenos. Cuando tú amas a Cristo Jesús, tú has de guardar el sábado, has de guardar tu pie de profanar el sábado. Cuando tú amas a Cristo Jesús, tú has de amar a tu prójimo. Cuando tú amas a Cristo Jesús, tú no hablas mentiras. Cuando amas a Cristo Jesús, no robas, no matas, no codicias. Porque amas al dador de la ley. Porque tienes una relación con Él. Pero, ¿cómo llegar a amar a Jesús? ¿Cómo llegar a caminar con Él? Para amar a Jesús necesitas conocerle. Y cuando le conozcas, has de llegar a amarle. Y cuando le ames, tu corazón se ha de derretir en plena obediencia hacia Él. La obediencia es el resultado directo de haber aceptado a Cristo, de haber amado a Cristo. Y cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú amas a Cristo, tú recibes la salvación en tu vida. Y al recibir la salvación en tu vida, de manera natural, obedeces. ¿Sabes? Es por eso que los mandamientos no nos son gravosos. El apóstol Juan en Primera de Juan dice que en esto consiste el amor. Nosotros amamos a Dios y porque le amamos, sus mandamientos no son gravosos, no son un estorbo. Cuando obedecer la ley de Dios y cuando hacer lo que Dios te pide es un problema, tienes que analizar tu vida. Tienes que ver qué sucede en tu corazón, porque probablemente estás muy lejos de Cristo Jesús. Probablemente estás caminando de una manera opuesta hacia el lugar donde debes caminar. Estás yendo donde no debes ir. Así que mantén siempre en tu mente que para poder ser libres y a la vez guardar la ley de Dios, necesitamos amar a Cristo. La libertad no es caminar sin rumbo.
La libertad no es hacer lo que bien nos plazca. La libertad es hacer la voluntad de aquel que amamos. Es por eso que el apóstol Santiago nos da un mensaje muy hermoso. Y nos habla acerca de la ley, se refiere a ella como la ley de libertad. Esto es lo que dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es hermoso ver lo que dice Santiago. Dice que el que mira atentamente a la ley de libertad, necesitamos prestar atención, necesitamos estar conscientes al obedecer la ley. Necesitamos prestar toda la atención que se requiera para poder hacerlo. Y dice que necesitamos no ser oidores olvidadizos. Necesitamos practicar la perfecta ley. Ahora, ponte a pensar, ¿qué es perfecto? Una ley perfecta es una ley que no necesita ser cambiada. Una ley perfecta es una ley que no tiene errores. Una ley perfecta es una ley que no tiene manchas. Una ley perfecta es una ley que no tiene problemas de redacción. A veces pensamos en las leyes que hacen los gobiernos en el mundo. Y cuando encontramos que esas leyes se equivocan muchas veces. Y en muchas ocasiones hay que hacerle enmiendas, hay que hacerle cambios e incluso hay que derrogar esas leyes, hay que eliminarlas porque no son perfectas. Ningún ser humano puede hacer nada perfecto. Ningún ser humano puede hacer nada que no tenga manchas. Solo Dios puede hacer las cosas perfectas. Solo Dios puede hacer las cosas completas. Y el apóstol Santiago dice que la ley de Dios es una ley perfecta. El salmista también dice que el mandamiento de Jehová es perfecto. La ley de Dios es completa. No necesita cambios, no necesita enmiendas, no necesita arreglos. Porque la ley de Dios es una ley eterna. No solamente el apóstol Santiago dice que es una ley perfecta, sino también dice que la veamos como una ley de libertad. Es una ley que nos hace libres. Porque cuando hacemos y guardamos lo que la ley de Dios nos dice, nos mantenemos alejados de los problemas, nos mantenemos alejados de los sufrimientos, nos mantenemos alejados de las divisiones, nos mantenemos alejados del mundo y nos acercamos a Cristo Jesús. No es el objetivo de observar la ley, como ya antes mencionamos, salvarnos. No es el objetivo de la ley, como ya antes mencionamos, acercarnos más a Dios. El objetivo de guardar la ley es porque hemos sido salvados y porque estamos cerca a Dios. Es cierto, la ley nos dirige a Cristo, la ley nos apunta a Cristo. Y al verle a Él, nos damos cuenta qué maravilloso y qué hermoso es caminar con Él. La felicidad se puede alcanzar junto a Cristo Jesús. Y esa felicidad nos produce libertad. Y esa libertad nos produce felicidad. Es importante que entendamos entonces que necesitamos vivir de acuerdo a esa ley. El apóstol Santiago también añade en el capítulo 2 algo muy importante que necesitamos recordar. Y lo que necesitamos recordar es que nosotros un día hemos de ser juzgados por la ley de libertad. Necesitamos recordar que un día, en el momento en que nos toque presentarnos delante de la presencia de Dios, vamos a ser mirados y observados de acuerdo a esa santa ley, de acuerdo a cómo vivimos. Es importante que entendamos que esa ley nos lleva cerca de Cristo. No nos abre la puerta al cielo. La ley de Dios no abre la puerta del cielo para que nosotros podamos entrar. La ley de Dios no nos compra el cielo. Y el guardar la ley de Dios en cada uno de los estatutos no nos permite salvarnos. De paso, si hubiese alguna posibilidad para nosotros de ser salvados por observar la ley de Dios, no hubiese sido necesario que Cristo Jesús viniese a este mundo. Evidentemente, Dios entendió que la ley no podía llevarnos al cielo.
Evidentemente Dios entendió que la ley no podía llevarnos a su lado. Así que entendió que lo único que podía hacerse era que Cristo viniera y pagara la deuda, pagara el precio por nuestros pecados. De todos modos, al Él venir, al cumplir la ley, lo que hizo fue darnos ejemplo. Ejemplo os he dado. Hemos recibido ejemplo de Cristo para que nosotros le sigamos. Hemos recibido ejemplo de Cristo para que nosotros andemos como Él anduvo. Hemos recibido ejemplo de Cristo para que hagamos cada una de las cosas que Él hizo. Ahora, no pasemos por alto este mensaje. Algunos dicen que la ley de Dios fue dada en el Antiguo Testamento porque era la única forma de salvarse. Lo cierto es que en el Antiguo Testamento la ley nunca fue dada para eso. Cuando vemos el libro de Deuteronomios en el capítulo 5, encontramos que Dios, al dar los 10 mandamientos, una de las cosas que le dice al pueblo es que se acuerden cuando el pueblo estaba en Egipto y fue salvado y fue sacado del yugo de la esclavitud de los egipcios. Es un monumento de la salvación. Es un monumento de la liberación. Es un monumento, especialmente el 4º mandamiento de la creación. La ley nunca fue dada para salvarnos, ni en los tiempos de este pacto, como algunos le llaman, ni en los tiempos del viejo pacto. Ambos pactos, en ninguno de ellos era necesaria la ley para salvarnos. La ley era solamente los términos del pacto. La ley es solamente los términos del contrato. Y nosotros necesitamos entender que esa ley de amor, que esa ley de libertad, es la ley que Dios ha establecido para vivir. Recuerdo los años en el colegio. Uno de mis profesores acostumbraba a contar una pequeña fábula que nos ilustra muy bien este asunto de la ley de libertad y de cómo la ley nos protege. Él decía que en una ocasión había una gallinita, la cual estaba encerrada en un cerco que protegía a todas las aves. Pero la gallina miraba hacia afuera y parecía que todo afuera era más hermoso, que todo afuera era más libre, era más cómodo. Así que un día ella decidió salir de ese cerco. Ella comenzó a volar, pero antes de llegar al otro lado decidió detenerse en el cerco. Y el granjero, al ver que la gallinita se había parado en el cerco, para evitar que saliera, la tomó en sus manos y la volvió a poner dentro del cerco. Unos días más tarde, la gallinita decidió que ella iba a salir del cerco, como diera lugar. Ella decidió que ella tenía que salir de ahí porque ella tenía que probar lo que había fuera de ese cerco, lo que había fuera en ese mundo que ella no conocía. Así que la gallina levantó vuelo otra vez. Esta vez decidió que iba a salir por completo. Esta vez decidió que no se iba a detener ni un solo momento y que no iba a pararse en el borde del cerco nuevamente, sino que iba a ir directamente hasta el otro lugar. Iba a ir completamente hasta el mundo de afuera. Dice la fábula que la gallina, al salir, siguió volando y finalmente posó sus patas en el camino afuera. Tristemente, un camión venía pasando. Y ya conoces probablemente el final de la fábula. La gallina perdió su vida. La gallina murió en sus intentos de conseguir libertad. En nuestra vida buscamos conseguir libertad. Y pensamos que la ley de Dios y el cristianismo y la iglesia nos atan. Pensamos que si nos mantenemos fuera de la iglesia, que si salimos fuera del cerco vamos a estar bien. Pensamos que nada nos va a ocasionar ningún daño. Pero lo cierto es
que al salir del cerco de Dios que nos protege, el dolor, el sufrimiento, la maldad y el pecado ha de tocar nuestras vidas y la ha de destruir. Nos ha de dañar, nos ha de maltratar, va a causar un inmenso dolor en tu vida. Probablemente tú ya lo has sentido. Probablemente en estos momentos estás lejos de Dios. Probablemente en estos momentos te has salido de ese cerco protector. Probablemente en estos momentos has hecho como hizo la gallinita que salió para alejarse del granjero y para alejarse del cerco porque quería probar la libertad. La libertad no es estar fuera sin restricciones. La libertad no es caminar a mi discreción. La libertad es una persona. La libertad es Cristo Jesús. Y esa libertad se puede gozar en la medida en que obedecemos su santa ley de amor, en la medida en que obedecemos su ley de libertad. ¿Sabes? Nosotros no vivimos bajo la ley, ni vivimos en libertad, sino que vivimos en la ley de libertad de Cristo Jesús. ¿Sabes? Si tú te has apartado de los mandamientos de Dios, seguramente es porque estás lejos de Cristo. Si estás lejos de Cristo, no le amas. Es momento de acercarse a Él. Es momento de venir a Él, de relacionarte con Él, de desarrollar un pacto con Él y llegar a amarle y obedecer sus mandamientos. Ora conmigo para que Jesús te ayude a obedecerle. Querido Dios, danos fuerzas para guardar tus mandamientos y ayúdanos a entender que en ellos hay libertad para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que en ellos hay paz y hay justicia. En Cristo Jesús. Amén. No te olvides que solamente con Cristo hay esperanza. No te olvides que la libertad verdadera no es vivir sin rumbo, es vivir en las manos cariñosas y en el camino de Cristo Jesús.